5 minutos de nuestra historia con el maestro Rubén Ruiz Guerra. Un espacio en el que recordamos momentos significativos, personalidades y expresiones culturales que han contribuido a construir nuestra forma de ser y de vivir. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva emisión de 5 minutos de nuestra historia. Este es una emisión producida por la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México en Chicago y el Centro de Investigaciones sobre América Latina de la misma universidad. Soy el profesor Rubén Ruiz Guerra y el día de hoy vamos a platicar acerca de un personaje muy importante en la historia de México. Se trata de Emiliano Zapata. Es un personaje que ha pasado a convertirse en un símbolo, en un ícono también. Muchos recordamos las imágenes de Zapata que se han tomado con él en un traje de charro de gala, con una arma en la mano, un hombre alto, un hombre fuerte, un hombre muy apuesto, dicen algunas mujeres. En fin, alguien con una enorme personalidad. Pero Zapata es mucho más que un hombre que llame la atención. Es, en realidad, la encarnación, la figura más representativa de una lucha fundamental para una sociedad como era la sociedad mexicana de principios del siglo XX. Una sociedad en donde la mayor parte de la población era población agraria. Desde el siglo XVI, cuando se da la conquista de toda América Latina y de México en particular, una institución fue cobrando una importancia enorme, la hacienda. Una hacienda era una unidad productiva que era propiedad de una sola persona, que tenía grandes extensiones de tierra y que se dedicaba a producir algunos de los elementos indispensables para la vida cotidiana. Indispensables, tan indispensables como los alimentos. En el caso mexicano, por ejemplo, el maíz. En algunos otros casos, también mexicanos, el trigo, que son elementos fundamentales para la alimentación de todo ser humano. Pero no solo eso. En el caso mexicano, se estableció la producción de la caña de azúcar. Y la caña de azúcar tiene una particularidad. Requiere una enorme cantidad de tierra, requiere una enorme cantidad de agua y una enorme cantidad de sol. Y todos esos elementos los daba la región de Morelos en el centro del país. Pues bien, estas unidades productivas convivían con otras unidades de índole distinto. Eran unidades que no solo eran productivas, sino que eran parte de la organización social. Los pueblos campesinos que también necesitaban de la tierra y que habían sido conformados desde el siglo XVI por las políticas de la corona española, que les había dotado de tierras para poder sobrevivir. Entonces, a lo largo de los 3 siglos y medio desde la conquista y colonización de la Nueva España, después México, hasta el siglo XIX, había esa convivencia, haciendas con pueblos campesinos. Muy bien, esa convivencia se había logrado establecer en buenos términos, pero a finales del siglo XIX surgieron varios problemas. En primer lugar, la demanda de los productos que se comercializaban a partir de las haciendas fue creciendo. Esto significó el agotamiento de ciertos recursos o la acaparación de los mismos, por ejemplo, la tierra o el agua. Lo que hacían las haciendas era moviendo los límites poco a poco para ir creciendo a expensas de los pueblos campesinos, a los que llegaron a encerrar dentro de las unidades productivas. Eso se solucionaba rentándole la tierra a los campesinos, lo cual durante una época funcionó, pero llegó un momento en que esto también dejó de funcionar. De la misma manera, la acaparación del agua también generó otro problema. Para 1908-1909, crisis económicas en el sistema mundial y
el agotamiento de los recursos y el crecimiento de la población generaron conflictos muy, muy fuertes. Los pueblos campesinos recurrieron a la historia, a los documentos que le había dado la corona española desde el siglo XVI para defender sus derechos a las tierras. No eran reconocidos por la jurisprudencia del gobierno nacional o de los gobiernos locales. Eso se conjuntó con una serie de problemas económicos y problemas políticos en el país generados por el envejecimiento de la clase política gobernante y en particular de la figura de Porfirio Díaz. Eso generó el movimiento revolucionario de 1910. Bien, en ese movimiento, dentro de las fuerzas que lucharon en ese movimiento, surgió el movimiento campesino del centro de México, encabezado por Emiliano Zapata. Un movimiento que defendía el derecho de los trabajadores campesinos de tener una parcela para producir los elementos mínimos indispensables para poder sobrevivir. Se unieron al movimiento maderista, y el movimiento maderista, que triunfó de una manera bastante rápida, la convocatoria para la revolución fue en noviembre de 1910 y para finales de marzo ya había renunciado Porfirio Díaz a la presidencia. El nuevo gobierno fue de alguna manera omiso, o si no omiso, cuando menos fue retrasando el cumplimiento de las demandas de los campesinos. Esto generó el Plan de Ayala. La villa de Ayala es una población campesina en el estado de Morelos. Y una serie de generales revolucionarios, insisto, encabezados por Emiliano Zapata, se levantó nuevamente en armas. Y esto generó una lucha desesperada que solo terminaría con el asesinato de Emiliano Zapata hasta el año de 1919. En fin, podríamos seguir platicando mucho más de este personaje simpático, de este personaje icónico, de este personaje representativo de una de las luchas vitales del pueblo mexicano. Hasta aquí estos 5 minutos de nuestra historia. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.